Hola, mi nombre es Santiago y estoy aquí con... Ivana Fernández. Y el día de hoy le voy a explicar a ella y a ustedes qué es un problema y cómo resolverlo creativamente. Primeramente, Ivana, dime tu definición de qué es un problema. Yo definiría un problema como quizás algo que te causa alguna molestación en tu vida, o sea, algo que te causa estrés, algo que te causa como confusión, algo así. Ok, me gusta. Te voy a decir una frase referente a la definición de problema y al final tú me dices si esto y toda la explicación que te voy a dar cambia un poco tu perspectiva de qué es un problema. La frase dice, un problema no existe por sí mismo, sino en la medida en que alguien lo experimenta. Te lo explico. Un problema surge cuando una persona lo experimenta como una ruptura, un obstáculo o que interfiere en su vida, más o menos. Primero tenemos una experiencia, la persona vive esta experiencia y depende de cómo lo interprete. Por ejemplo, si lo interpreta de una mala manera, fue una mala experiencia, esto ya se convierte en un problema. Te voy a dar como dos definiciones más. La primera es de la fenomenología y la segunda es de lo social. ¿Qué es la fenomenología? Ah, qué bueno que me preguntas porque yo tampoco sabía y lo investigué. Es más o menos como el estudio en base a las experiencias de las personas. Ok. Sí, o sea, no es tanto como una definición de libro, sino como las personas dicen que tal cosa es. Es como la experiencia o algo así. Justo. Según la fenomenología, un problema es una experiencia de vida, no algo que existe por sí mismo. Como ya te dije, es una experiencia, no es que algo ya es un problema, sino está la experiencia y cómo lo interpretas, ¿no? Ok. Luego tenemos, según lo social, un problema es una construcción colectiva, reconocida y nombrada por una comunidad, o sea, más o menos algo que ya está dictado como malo. ¿A qué te refieres con construcción colectiva? Ah, es como la gente ya tiene como, digamos, un prejuicio o ya tiene una definición de que, ok, esto es malo, no sé, la marihuana es mala, pero no sé, por ejemplo, para ti no es mala porque tú la usas como tienes una enfermedad y te funciona para los músculos, algo Ah, así. ok. Entonces tú no lo ves como mala, pero la definición de la sociedad, la construcción de la sociedad dice que la marihuana es mala. Ah, ok. Sí, vamos a pasar un poquito al pensamiento creativo y al pensamiento frugal. Es como una palabra medio extraña, pero básicamente es como una filosofía que es como cómo determinamos nuestro tiempo, nuestra energía Ah, y así. ok. Como ser prácticos y así. Ah, ok. Justo, es más o menos lo que vamos a explicar. Primero tenemos la creatividad y la escasez. La escasez te obliga a pensar distinto y la creatividad surge cuando falta algo. Ah, ok. Entonces aquí yo lo interpreto como un caminito. Primero tenemos algo que falta, la escasez, y gracias a eso tenemos que pensar distinto, o sea, de una manera creativa. Ah, ok. Entonces ya es cuando ocupamos pensar creativamente para resolver esta escasez. Sí, ok. Luego tenemos un concepto que es jugad, pero espero que así se diga. Es una palabra hindi que significa arreglo ingenioso, solución improvisada o ingenio para resolver con pocos recursos. Básicamente es como hacer más con menos. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, o sea, me confunde eso de cómo hacer más con menos, pues. O sea, aquí decíamos palabras como ingenioso, improvisado, resolver. Es como esto de, tengo pocas cosas, pero con esto tengo el ingenio, trato de resolver y con esto poco que tengo, resuelvo algo. O Ah, sea, ok. hacer más, pues con menos hacer más. Es como Sí. una tipo analogía. Para entender esto un poco mejor tenemos 4 principios. Bueno, yo definí 4 principios. El primero es mantener las cosas simples, no revolvernos mucho, tal cual como es. Aprovechar los recursos que ya tienes. Ok. Como ya lo mencioné ahorita. Pensar horizontalmente. Eso es como que un concepto medio extraño, pero básicamente es pensar fuera de la caja. Ah, ok. Y hacer soluciones que se adapten y que todos puedan usar. ¿Alguna duda de alguno de estos 4 No, principios? hasta ahorita todo bien. ¿Todo bien? Ok. Antes de pasar a unos tips que tengo, es necesario entender que cuando tenemos un problema, para poder aplicar estas cosas, tenemos que nosotros identificar bien el problema.
Ok. O sea, no solamente como que, ay, a la ahí se va, sino saber qué es lo que es un problema, pues Sí, ya como tenemos. llegar a la raíz o algo Ujú. así. Ya Ok. por eso tenemos, por eso lo desglosamos más desde que, ¿qué es un problema, pues? Ok, regresando al pensamiento frugal. Muchas veces no tenemos los recursos, los mejores recursos o los más caros o los que están más de moda. Entonces, para utilizar el pensamiento frugal, que pues más o menos se basa en esto, tengo 4 tips para ti. El primero es usar lo que ya tienes, con lo que tengo ya. Con eso no ocupo ir a comprarme un software súper caro para hacer algo. Si tengo internet, tengo, no sé, Canva, ya con eso, no ocupo Ok. Photoshop o algo. Encontrar soluciones simples. Igual no complicarnos. Evitar complicaciones innecesarias e improvisar con lo que ya tienes a la mano. Más o menos esto para que lo entiendas un poquito más, te lo digo en el contexto de la mercadotecnia, que es pues la carrera que yo estudio. Un poco de contexto, en la mercadotecnia se trabaja con las necesidades de las personas. Los mercadólogos identifican como que es un problema, como por estos métodos que ya dijimos al inicio, y buscamos soluciones para ayudar al cliente. Ok. Para resolver estas situaciones, primero se tiene que vivir cómo vive la persona, o sea, entender su experiencia, porque es un problema, ver lo que necesita, que es lo que te decía hace poquito de tenemos que saber identificar bien qué es lo que necesita y ya pensar frugalmente, o sea, algo simple, algo posible, algo ingenioso, creativo. Por ejemplo, si tenemos un negocio, hay un negocio que no tiene los mayores recursos, pero quiere hacer una campaña publicitaria. Podemos darle, pues con las cosas que ya tienes, tiene un celular, puede hacer videos grabados con el celular. Si tiene comunicación con su clientela, puede hacer reseñas, puede hacer dinámicas, puede incluso como ir con influencers locales para hacer estas campañas, hacer no diseños sencillos, pero más bien como diseños prácticos, pues. Sí, o sea, no necesariamente ocupas como que irte a lo más caro o lo más complicado para encontrar una solución, ¿no? Ajá, puede ser algo, como decíamos, hacer más con menos. Con esto puedo crear con esto poquito puedo crear un alto impacto. Ok. Entonces, así se atiende la necesidad de una manera creativa, sin gastar mucho y usando los recursos que ya tienes. Y pues, generar un alto impacto. Ahora, más o menos para saber si entendiste, dime un ejemplo de cómo podrías aplicar el pensamiento frugal, esto de qué es un problema, analizar bien el problema en tu área, que es el derecho. Pues, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es como, en el caso de una sucesión, donde pues muchas veces están los familiares peleándose por un terreno o 2 terrenos o 3 terrenos, lo que sea, y muchas veces es mayor el gasto que se genera en el abogado, en el juzgado, en el proceso como tal, y al final del día la solución pudiera ser tan simple como comunicarse, ¿no? No tienes que quizás agotar todos esos recursos cuando lo más sencillo era algo tan directo, o sea, identificar por qué nos estamos peleando, ¿no? La raíz del problema y de ahí partir. Sí, o sea, ya tienen estos recursos que son su confianza, que son una familia, su amor, lo que sea. Con eso resuelves el problema, no tienes que recurrir a Ajá, exacto. tantas cosas Que lo afuera, termina siendo peor, ¿no? que lo termina siendo peor. Por eso decíamos que cosas simples, menos es mejor. Sí. Entonces, ¿tienes alguna duda? ¿Te queda claro? Todo me quedó súper claro. Entonces, ahora, ¿cuál es tu definición de problema? Pues yo ya no definiría el problema como un ente como tal, así, que existe, sino quizás algo que está pasando, pero ya depende en ti cómo lo afrontas, ¿no? Sí, justo es básicamente esto. Ok. Entonces, me queda claro que lo entendiste y yo creo que por mi parte eso es todo. Ok, muchas gracias. Bye bye.